¿Vale la pena dejar todo para vivir viajando? Giocho, hoy te voy a contar mi experiencia real. Viajando, si vale la pena, si no vale la pena. Seguramente dirás, obviamente que va a decir que sí vale la pena, pero te voy a contar la verdad. Porque muchos piensan a la hora de, ¿vale la pena esto para mí o no? Porque yo te voy a contar para vos si vale la pena o no. Para mí, obviamente que para mí valió la pena y toda la pelotudez. Son boludeces que no son ninguna estupidez. Pero para vos, ¿vale la pena realmente viajar? Muchos, aunque no lo crean ustedes, muchos me preguntan, Pato, no sé qué se les pasa por la cabeza cuando me preguntan estas cosas, pero muchos me preguntan en Instagram todo el tiempo, realmente, o sea, les podría mostrar, obviamente no lo voy a desenmascarar con las capturas, pero me preguntan, ¿cuál es el mejor país? ¿Cuál es el país que me recomendás? Así, pero abierto. O me preguntan, Pato, vos mi situación, ¿te irías o no te irías? Y yo no conozco nada de esa persona. Un seguidor random que me habla. ¿Cómo yo puedo dar un consejo así? Si siempre digo que para elegir correctamente, no solo un país, sino una decisión en la vida, uno tiene que saber las cartas con las que cuenta y tiene que saber las preferencias que uno tiene. En base a eso dice, bueno, estas son mis preferencias, estoy buscando esto, estas son mis cartas. En base a eso uno analiza, se pone ahí a investigar y analizar y poner lo que investiga en la mesa. Pero bueno, no los culpo porque ese es el primer paso, quizás, para después empezar. Pero bueno, tampoco me pueden describir toda su situación. Pato, mira, mi situación es toda esta, porque para eso están las asesorías, en el que yo me dedico full con ustedes. Las preguntas de Instagram generalmente son cortas, ahí 2 renglones, algo. Bueno, ¿vale la pena para vos el hecho de viajar o no? ¿El hecho de migrar, de vivir afuera, de vivir viajando? Más allá de que la respuesta fácil es decirte depende de cada uno y demás, te voy a decir por qué para mí sí vale, independientemente de tu caso, porque yo siempre recomiendo que lo hagan. Más allá, como digo, de que si es el momento, si no, si lo que dije recién, de que siempre yo trato de evaluar las preferencias de cada uno y trato de evaluar las cartas que cada uno tiene como para darle un mejor consejo. Si tuviese que dar un consejo general ante esta pregunta, yo diría que sí. Porque no es tanto como muchas personas piensan, el hecho de viajar para ganar más plata. Por ejemplo, estás en un trabajo que te están explotando y vos sabés que trabajando la mitad del tiempo vas a ganar el doble de plata afuera y te va a rendir para el doble. Más allá de que todo es más caro, te va a rendir para el doble. Muchos lo asocian al tema económico, otros lo asocian a no tener que trabajar por ahí tan duro y tener que hacer trabajos más livianos afuera, porque por ahí en tu trabajo capaz que es lo que tuviste que agarrar en tu ciudad y afuera son trabajos mucho más piola, más relajado, el ambiente laboral es más bueno, pero todo lo que es asociado o al salario o al ambiente laboral. También otros lo asocian al tema seguridad. Y dicen, bueno, en Honduras, en Nicaragua, en México, en Colombia, en Argentina, en cualquier lado, la mayoría de los casos uno no puede, o mismo en España hoy en día, uno no puede estar descuidado con sus cosas. En el metro, están los pickpockets, con el celular en cualquier lado, por no hablar cosas mucho más graves, ¿no? Por hablar cosas cotidianas, que no salen en las noticias de eso. Entonces uno asocia, obviamente, que emigrando a otro país, viajando, va a tener esa tranquilidad, va a tener esa seguridad, lo cual es una de las cosas que yo más he valorado. Súper entiendo eso, pero también ese es otro punto que no va tanto por ahí lo que hoy te voy a contar, que tiene que ver con la seguridad, ese segundo punto. Tercer punto, tiene que ver con el hecho de decir, si yo voy, la voy a pegar y voy a poder lograr cosas que mi país no logro. Y ese es un error también, porque son cosas que después cuando uno analiza la persona que la pegó afuera o que está teniendo éxito afuera, cuando analizás los hábitos que está teniendo, cómo se esforzó y los trabajos que tomó que en su país no lo hubiese tomado, si hubiese hecho las mismas cosas en su país, más allá de que su país quizá no está en la mejor situación y que el país al que emigró está en una situación mejor económica en todo sentido, si hubiese hecho lo mismo en su país, sin duda que hubiese tenido también éxito. Pasa que cuando uno emigra hace cosas que en su país no está dispuesto a hacer. Yo se lo digo, yo soy el primero que levanta la mano. Yo delivery no hubiese hecho en mi país. Estaba trabajando como profesional de psicólogo. Yo no hubiese repartido diarios a la madrugada en mi país. También que ni siquiera es un trabajo ese en mi país. Yo no hubiese hecho mudanzas en mi país. Yo soy el primero que levanta la mano. Está bien, por hacer ese tipo de trabajos, ni en pedo en mi país me hubiesen pagado de mudanza lo que me pagaron cuando lo hice en otro país.
Pero ese es el tercer punto, el pensar que afuera la vas a pegar o te va a ir bien, pero en tu país no. Entonces, esas cosas sí tiene sentido hacerlas afuera. Y todo lo que estoy diciendo tiene sentido. O sea, si piensan así, están en lo correcto, porque generalmente es así. No da lo mismo trabajar de mudanzas en Argentina que trabajar en Estados Unidos, que trabajar en Dinamarca. No da lo mismo. El esfuerzo es más o menos similar, el mismo trabajo, pero la recompensa es mucho mayor. No da ni a palo lo mismo. Ahora, lo que te puedo asegurar es que si vos mantenés esa serie de hábitos de esfuerzo, como si el esfuerzo se pudiese medir con una intensidad, si la misma intensidad del esfuerzo que haces afuera lo hicieses en tu país, mínimamente te iría bien, para lo que es tu país. Como te digo, aclaro que para el que se está matando, trabajando un montón de horas y llega con lo justo a fin de mes, no da lo mismo. Yo sé que afuera, haciendo lo mismo, te iría mucho mejor. Yo sé que no da lo mismo, pero digo, hay muchos que afuera dan un plus y en su país no lo están dando, que si lo diesen tendrían un éxito mayor y te permitiría no vivir como afuera, pero vivir un poco mejor, y capaz que no tenés necesidad de emigrar, si lo que vos buscás solamente es eso. Pero el punto que voy no es nada de eso. Fíjate que te fui descartando todas esas cosas que son sumamente importantes también. ¿A quién no le gusta ganar más plata? ¿A quién no le gusta estar en un mejor ambiente laboral, con un trabajo a gusto? ¿A quién no le gusta que su esfuerzo valga la pena? ¿A quién no le gusta? Bueno, todas las cosas que fui comentando son, y aparte son cosas, la seguridad también me había olvidado. ¿A quién no le gusta experimentar todo eso cuando lo ve tan claro así? Cuando hoy en día uno, sin querer, está scrolleando en las redes, y en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos lados te aparecen videos de personas que te están refregando en la cara, que en realidad lo hacen para compartirte su alegría, porque yo también he estado ahí, y la están pasando tan bien y como que no lo pueden creer y lo quieren mostrar. Incluso sin el deseo de ser creador de contenido, sin la experiencia de grabar videos, con todo lo casero así te lo muestran, y esos videos tienen muchas vistas y le van muy bien porque la gente se identifica con eso. Pero lo más importante para mí de todo, no es nada de todo eso, es la experiencia que uno tiene al viajar. Y vos decís, pero experiencia, a ver, contame más, ¿cómo experiencia? Que si no, no voy a rendir un examen, no voy a experiencia, que me van a pedir experiencia para un currículum, lo asocia por eso, no lo asocien por ese lado. Experiencia porque vas a vivir cosas viajando, saliendo de esa zona de confort, que en tu país hubiesen sido imposibles. Vas a salir de la zona de confort, por más que ni siquiera te lo plantees, te va a obligar a salir de la zona de confort, a hablar en otro idioma, a conocer otras personas, a realizar trámites, a empezar en parte de cero, a conocer otras personas en ámbitos que quizás no hubieses imaginado y demás. Y todo eso te va fogueando, te va dando experiencia que en el momento no te das cuenta, pero después miras hacia atrás y ahí es cuando digo que un año viviendo afuera equivale a 5 en tu propio país por todo lo que vivís. Pero lo más importante de todo, que lo hablé en el video pasado, es el autoconocimiento que uno tiene. Qué bárbaro de la vida que a veces uno tiene que irse para conocerse a sí mismo. Por más que después vuelvas o no. No pienses que esto es, tenés que irte para después valorar y volver a tu país. A veces sí. ¿Cuántos casos hay de personas que se van y viven 3, 4 años, 5, 10 afuera, lo que sea, terminan volviendo a su país de origen y terminan valorando de una forma que antes no lo hacían? No quiere decir que antes criticaban su país, pero por ahí nunca eran conscientes de lo que valoraban o de lo que debían valorar su gastronomía, el estar cerca de los afectos, sus costumbres y demás. No es mi caso, desde ya lo aclaro. No lo digo esto porque me haya pasado a mí. Estoy diciendo generalidades. Más allá de eso, yo sí estoy en la bolsa, al igual que todos. Hay algunas cosas que yo generalizo, pero no puedo totalizar. Por ejemplo, lo que acabo de decir, que muchas personas al estar afuera extrañan después su país de una forma que al principio no se hubiesen imaginado, extrañan el estar en contacto con la gente cercana, extrañan su gastronomía y todo eso. Yo hoy en día valoro todo eso, pero no lo extraño cuando estoy afuera. Disfruto, soy un gato solitario yo. No me puedo meter en la mayoría de la gente, pero sí me meto en la misma bolsa, y acá sí metemos a todos, en este caso sí se puede totalizar, que es el autoconocimiento. Coméntenme si han emigrado, si han tenido una experiencia viviendo afuera o simplemente viajando por un tiempo. Coméntenme, porque también no necesariamente tenés que emigrar. A veces viajando
luego de sumar muchos viajes, también te va pasando de que te vas conociendo a vos mismo o a vos misma. Acá sí que tendremos que meter a todos. Y para mí lo más importante es el autoconocimiento. Porque una vez que nos conocemos a nosotros mismos, todo lo demás se vuelve más claro. Es como si uno está en un bosque, así en un parque, e imaginen que uno no tiene las guías para caminar. Imaginen que fuese todo pasto, todo verde, como un matorral. A medida que uno se va autoconociendo, es como que se forma el camino hacia donde uno tiene que ir. Porque cuanto más me conozco a mí mismo, sé lo que quiero, sé lo que no, sé lo que me molesta, sé lo que me irrita, sé cuándo yo me pongo, por ejemplo en mi caso, si yo no hago las actividades que tengo que hacer, las más importantes, como que estoy un poco intranquilo. Y no pasa nada, si en realidad, por ejemplo, en tema trabajo, yo estoy adelantado en cuanto a videos y demás, pero si hoy no hubiese grabado estos videos que tenía anotado que tenía que grabar, hubiese estado intranquilo. Porque me conozco y sé que soy así. Y habla bien de mí, habla de mi autodisciplina, de mi perseverancia, de cómo me gusta también hacer este tipo de cosas, porque lo disfruto. Pero yo me conozco y me fui conociendo mucho a lo largo de los años. Otro ejemplo que puedo contar también de cómo viajando me di cuenta, como yo vengo de Rosario, una ciudad de Argentina que casi que no hay turistas, es decir, obviamente hay gente extranjera que vive en Rosario, pero vos caminás por Rosario y solo te cruzás argentinos y rosarinos. Ni siquiera es que te vas cruzando un tucumano, un salteño, uno de Formosa, uno del sur de Argentina. Te cruzás gente de Rosario, en el 99,99% de los casos. Es decir, yo cuando emigré buscaba ir a un lugar que sea multicultural, que uno vaya caminando, de hecho lo analizaba, lo puse ahí como algo a buscar, que uno vaya caminando y escuche distintos idiomas, que tenga la posibilidad de conocer a un italiano, a un francés, a un estadounidense, a un colombiano, gente así de todas partes del mundo. Quería eso, hasta que viví eso. Y con el correr de los tiempos he analizado que los lugares hoy en día más multiculturales son los peores. Primero, porque no ven la cultura local del país. Segundo, porque son los más inseguros. Tercero, son los más sucios. Cuarto, hasta incluso en los países que no son multiculturales, si querés encontrar cultura diferente, los vas a encontrar. Cosa diferente se complica más. Porque vos no podés decir, bueno, estoy en un lugar multicultural, váyanse todos, quiero un lugar limpio, no puede hacer. En cambio, del otro lado sí lo puede hacer. Los lugares que son más homogéneos, que se ve su cultura, disfrutás más la cultura local. Andá a Londres y decime dónde está la cultura local. Andá a París y decime dónde está la cultura local. Andá a Alemania, a Berlín. La última vez que fui estaban regalando un auto si encontrabas 4 alemanes juntos. Imposible. Y en este tipo de lugares, como por ejemplo en este caso estoy en Polonia, pero en Letonia, en Lituania, en Moldavia, en Rusia, en Estonia, no sé si nombré, bueno, todos los bálticos, los Balcanes, República Checa, muchas ciudades, no tanto en Praga, en Hungría, en Rumania, en Bielorrusia, y podría seguir en Asia, en todo Asia. Ves bien la cultura local. ¿A qué voy con esto? A que cambié mis preferencias al viajar y me empecé a conocer más de mi gusto, lo que me gustaba, lo que no. No solamente a través de tema países, en tema general, de todo. Y fui cambiando y fui mejorando y veo que también le pasa eso a todos. Todos. Y eso es lo más importante. Porque después, el tema de que vos ganes más plata, más menos plata, podés hacerlo en tu país. Hay gente que nunca salió de su país y que gana mucha plata. Hay gente que emigró y sigue viviendo con lo justo. En cuanto a la experiencia laboral, hay gente que tenía mejor experiencia laboral en su país que viviendo afuera. En cuanto a la seguridad, hay gente que le roban viviendo afuera. He escuchado casos, está documentado todo esto en mi canal, o sea, ni siquiera es que yo he escuchado un caso, andás a ver lo que dice Pato. No, esto lo puedes chequear en mi canal de YouTube, en una entrevista que hice con un muchacho que vive en Suiza, en Berna, la capital, un venezolano, que me comentaba que a un amigo le habían robado 2 veces. Una vez dejó el monopatín y se fue a cortar el pelo y si le lo robaron, que vos decís, en Suiza uno debe dejar las cosas sin atar, producto de la inmigración también, lo que estábamos hablando antes. Y la segunda vez fue a la salida de no sé si una fiesta, un boliche, una discoteca, algo de eso, y le arrancaron una cadenita como de oro y se fueron corriendo y demás. 2 veces en Suiza. Pues si tenés que estar meado por un elefante, igual sigue siendo seguro Suiza hoy en día. Pero fíjate esas cosas.
O sea, hasta incluso tema seguridad, te puede pasar cosas así. ¿Por qué no? Uno nunca está libre de nada. Así como también puedes ir a un lugar inseguro de Latinoamérica y que no te pase nada. Lo mismo con la experiencia de lo que hablaba del sacrificio. Lo mismo con todos los puntos que estuvimos hablando. En cambio, el tema del autoconocimiento, eso te va a pasar, pero garantizado. Por lo tanto, la persona que siquiera tiene esa duda en la cabeza, que le surge ese fueguito, esa chispa, hágalo. Hágalo porque lo que se va a conocer a sí mismo o a sí misma durante ese proceso, durante esa aventura, durante ese viaje, más allá de las experiencias que va a vivir, más allá de la gente que va a conocer, más allá de si gana más plata, menos plata, la experiencia laboral, la seguridad, más allá de todo, lo que te vas a autoconocer viajando es increíble y no lo hubieses hecho. Tendrías que haber ido a un retiro espiritual, a meditar, y tampoco hubiese sido de la misma manera. Por lo tanto, mi recomendación, si caíste en este video, si lo estás analizando, viaja. Viajar es lo único que uno invierte y lo hace más rico. En viajes en general, ya sea viviendo afuera o sea viajando, conociendo destinos. Espero que te haya servido. Te voy a dejar acá con errores que cometen los nómadas digitales a la hora de viajar. Es por esto que muchos nómadas digitales terminan fracasando. Así que si te interesa el video, te veo ahí y seguimos charlando. Nos fuimos, Giocho.